estás con tu micro cerrado. Bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Me gusta ver caras conocidas, caras amorosas y adicionalmente caras nuevas. Esta es nuestra primera videoconferencia de este año. Y tengo una variedad que me encanta, o sea, tengo Nueva Zelanda, España, Chile, Brasil, Perú, ¿de dónde más tengo gente? Edson, ¿tú estás en Chile o estás en Perú? Estás en Chile. Costa Rica, Luz María, qué rico. Estuve en tu país hace 2 años, creo, y fue fantástico, la pasamos muy bien. Tengo una gran amiga que vive allá. Y bueno, pues es un lujo tenerte entonces. Bien, pues Buenas tardes bienvenidos a a todos. nuestra conversación del ¿Me día de escuchan? hoy. Nuestra conversación del día de hoy es una conversación en la que sé que algunos de ustedes son coaches, eh, pero sé que algunos de ustedes también son líderes. Y de hecho, creo que todos somos líderes, ¿no? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Maribel González. Soy colombiana, viviendo en California. He venido trabajando como líder durante ya casi 35 años, yo creo. Trabajé primero en las organizaciones, trabajé más o menos unos 23, 24 años en las organizaciones, en empresas de telecomunicaciones. Y después de darme cuenta que las organizaciones necesitaban un poco transformarse y que yo no podía transformarlas solas o no podía transformarlas en ese momento con lo que conocía, decidí convertirme en coach. Me hice coach ontológica y a partir del 2008 conocí a finales del 2008 a un personaje que ha sido mi maestro, mi amigo y hoy en día es mi partner mi partner en crimen, que es el señor Robert Dunham, que es el fundador y el cerebro detrás del liderazgo generativo, que es mi disciplina, mi discurso, mi narrativa en el tema de liderazgo y que seguramente hoy se los voy a estar trayendo en algunos espacios. Entonces, en ese 2008 me hago coach organización ontológica y a partir del 2009 empiezo a trabajar con Bob en todo lo que tiene que ver con organizaciones. Cuando nosotros hablamos de organizaciones y cuando yo hablo de organizaciones, quiero que también escuchen que todos esos espacios donde los seres humanos nos organizamos de a dos, de a tres, entre otras personas para tener logros y para tener resultados juntos. Para nosotros eso es una organización. Entonces, tenemos organizaciones como nuestras parejas, como nuestras familias, tenemos organizaciones como nuestras comunidades, como nuestras iglesias, como nuestros clubes, como el colegio de nuestros hijos, como la agremiación de padres de familia del colegio. O sea, todas esas son organizaciones donde los seres humanos vivimos juntos y donde lo que queremos hacer es tener conversaciones que nos permitan alinearnos, coordinarnos y finalmente poder tener resultados. Hoy voy a hablar de las organizaciones, pero particularmente de las empresas. Sin embargo, lo que vamos a hablar hoy, o de esto que vamos a hablar hoy, que es esto de las cegueras, de cuáles son esas cegueras que tienen los líderes que son parte de las organizaciones, que están generando sufrimiento, que están generando dolor, que están generando desconexión en la gente. Cuando lo escuchen, quiero que lo escuchen no solamente como algo que está pasando en las empresas, sino algo que está pasando por alguna razón en muchas de nuestras organizaciones.
está pasando en la familia, está pasando en nuestros espacios sociales, está pasando en nuestros espacios espirituales, está pasando en muchos espacios. Eh, y muchas veces cuando hablo de esto, la gente me dice, sí, es que el COVID nos dio y la pandemia y no sé qué. Y yo digo, qué interesante porque para mí la pandemia ha sido la oportunidad de que todos paremos, abramos los ojitos y nos demos cuenta del ritmo acelerado en el que veníamos, que es el que ha venido ocasionando, o porque se ha venido ocasionando todo lo que se ha ocasionado. Eh, Como ustedes saben, no todo tiene cosas malas, pero no todo tiene cosas buenas, todo tiene luces y sombras. Y creo que parte de lo que ha traído esta pandemia es ese parar y darnos cuenta realmente qué es lo que está pasando y qué era lo que estaba pasando. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a hablar, quiero que ustedes, los que son coaches, lo oigan como coaches, pero lo oigan también como líderes, y los que son líderes lo oigan también como líderes, pero lo oigan también como personas que tienen la capacidad de estar o de ser responsables por aquellas relaciones o interacciones humanas que tienen al interior de las organizaciones y que son esas interacciones las que generan los resultados que ustedes quieren generar y que no solamente los quieren generar eh, por el ingreso o porque es el trabajo y el trabajo tengo que trabajar, sino realmente porque en el trabajo tenemos una posibilidad de manifestar lo que nos importa cuidar y cómo nos importa cuidarnos como seres humanos. Así que eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Me encanta que estén aquí conmigo. Los que tienen sus cámaras apagadas, préndanlas y hagamos de esto una conversación. Eh, para mí hay algo interesante en el tener la cámara prendida o la cámara apagada, y es que también tengo una teoría sobre eso. Una es que muchos estamos cansados de estar todo el tiempo frente a las pantallas, ¿sí? Y eso lo entiendo. Y algunos también están pensando en, ay, sabes que no quiero que me vean cansado o que vean que mi hijo, mi esposo, mi gato, mi perro está pasando por ahí, no estoy en un espacio exclusivo para mí. Tranquilos, aquí está mi perro conmigo. Seguramente podrán ver a alguien que pasa por detrás. Así que eso también es rico de las pantallas, de poder entrar en un espacio de conversación. Y es que en el espacio de conversación nosotros estamos donde estamos y que adicionalmente ya todos nos conocemos. Rico estar entrando en sus casas o entrando en sus oficinas o en esos sitios donde están para que podamos conversar. Entonces, prendan sus cámaras con tranquilidad. Eh, los que estén manejando, sí, por favor, les recomiendo que solamente sigan manejando y que solamente me oigan. Bueno, entonces, para comenzar la conversación que quisiera tener el día de hoy, quisiera hacerles dos preguntas. Para mí, la primera pregunta, y simplemente es como que simplemente como que alcemos la mano y nos miremos un poco en quiénes estamos acá. Entonces, eh, ¿cuántos de ustedes son coaches? Ok, good. ¿Cuántos de ustedes son líderes que tienen a cargo gente responsable? Ok, súper, perfecto, bien. Como se dan cuenta, hay algunos que son coaches y líderes, han aprendido sus distinciones de coaching, me gusta mucho, y que están entrando también a investigar qué es eso de ser líder y de ser coach al mismo tiempo, porque hay conversaciones que necesitamos como líderes hacer como coaches. Yo soy coach y soy líder también. Entonces, ¿a cuántos de ustedes, y es la siguiente pregunta, les gustaría vivir apasionados por el trabajo que hacen? Ok, good. Y si yo les preguntara qué calificación le darían a su jefe, hablemos de jefes,
¿qué calificación le darían? Y ahí les pido 1, 2, 3, 4 o 5. 4, good. 4, good. 2, good. 3, ok, good, súper. En el promedio de los jefes que han tenido, yo creo que por las caras que veo aquí, más o menos en promedio hemos llegado a tener 2 o 3 líderes o 2 o 3 jefes en nuestra vida. ¿Cuál es el promedio de calificación que ustedes le darían a sus jefes? 1, 3, 4, María Camila 1 también, Luz María 3, Anita 2, Oscar se ríe, pero ni siquiera 3. Ok, súper, bien. Yo también estoy alrededor del 2 y del 3. Y de eso se trata exactamente la conversación de hoy. Es exactamente de eso que quiero que conversemos. Pero que conversemos también con un tono de modernidad, porque tal cual como estábamos hablando antes, hasta hoy hemos vivido estos 2 últimos 2 años evidenciando cosas mucho más claras y mucho más fuertes con respecto a las relaciones entre, entre, entre jefes y subalternos, por llamarlo de una manera normal. Pero adicionalmente, quiero ponerlos en otro contexto que es súper importante para nuestra conversación. Y es, está evolucionando. Lo que la gente llamaba líder, lo que mi papá, que hoy tiene 86 años, llamaba líder, es un concepto muy, 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 muy diferente al concepto de liderazgo el día de hoy. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Entonces, al igual que el concepto del liderazgo ha evolucionado, lo que los líderes necesitamos estar haciendo también ha ido evolucionando. Pero adicionalmente ha ido evolucionando algo que para mí hoy en día es súper importante y se lo he venido contando a mucha gente a raíz de esto del liderazgo generativo. Y es que antes la pregunta era, ¿eres líder o no? Y resulta que la pregunta no es de sí o no. La pregunta es de dónde está tu nivel de liderazgo. Porque los líderes tenemos diferentes niveles de liderazgo y ese nivel de liderazgo depende de lo que nosotros seamos capaces de generar, de construir, no solamente en nuestro liderazgo personal, sino adicionalmente en el liderazgo de las personas con quienes me organizo para generar resultados. Y vuelve y juega. Piénsenlo, mi pareja, mi familia, mi trabajo, el club, la asociación de padres, el sitio donde soy voluntario, la iglesia, todos los diferentes sitios donde nos organizamos. ¿Sí? Entonces, aquí voy a mostrarles mi presentación. Estuve tratando de poner Prezi en mi computador para que me pudieran ver a mí a la vez que yo los pudiera ver a ustedes y a la vez que pudiera estar viendo mi pantalla y ustedes vieran mi presentación, pero no fue posible. Entonces les prometo que para la próxima nos vamos a poder ver todos juntos y nos vamos a poder ver la presentación al tiempo. Pero entonces voy a compartirles mi presentación. Y aquí quiero mostrarles algunas de las estadísticas que he venido recogiendo en los últimos tiempos. Bueno, y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Se las voy a leer solamente para que tengamos un contexto. El primer punto que quiero que veamos es algo que está pasando hoy en día en los Estados Unidos y es algo a lo que le están llamando la gran renuncia. 4.5 millones de personas renunciaron solamente en el mes de agosto a sus trabajos. La razón, no me aguanto a mi jefe. No me aguanto las condiciones laborales. Creo que puedo conseguir algo mejor. La siguiente, 69% de los trabajadores, de acuerdo con la firma Gallup en una investigación que hacen todos los años y que ustedes pueden verificar en internet, dice que el 69% de los trabajadores no está comprometido con el trabajo que están haciendo.
El mercado de antidepresivos en Estados Unidos solamente es de 14.538 millones de dólares. Y la razón por la que yo traigo siempre esta información, porque siempre me preguntan qué tienen que ver los antidepresivos con esto, es porque el estar desconectado de la sensación somática emocional, de satisfacción, de felicidad, y el tener que ir a un trabajo que me tiene obligado, desconectado, aburrido, harto todos los días, genera depresión en muchos seres humanos. O sea, el no tener sentido en lo que hacemos nos genera un espacio de depresión. Está comprobado científicamente. También lo pueden corroborar ustedes en muchos estudios que se han hecho y lo podemos estar viendo día a día. Lo siguiente una cifra que leí en un libro que se los recomiendo, que se llama el líder Lean, que dice que solamente el 7% de la gente tiene un propósito claro en su vida. Después, el aumento del 48% en Estados Unidos también de permisos que la gente está pidiendo en sus trabajos por problemas de estrés y de burnt out. Bueno, The Great Resignation, la gran renuncia, ya les estaba hablando de esa, la escasez de mano de obra, y aquí nos empezamos a dar cuenta las consecuencias de lo que todo esto ocasiona ya para las empresas. A veces las empresas dicen, bueno, ¿y esto a mí qué, cómo me toca? O sea, si están comprometidos, si no están comprometidos, si están conectados, si no están conectados, si tienen un propósito, si son líderes o no, a mí qué me importa, la compañía sigue. No, resulta que la gente está empezando a renunciar y está empezando a generar una escasez de mano de obra. El siguiente es entre el 26 y el 40% de personas está proyectado que dejen su trabajo en el próximo año, es decir, durante el 2022. Y eso va a permitir o va a ocasionar que el 28% de las empresas estén en riesgo de quiebra. Las personas que no tienen un nivel de conciencia alto de lo que están haciendo, lo que dicen es, sabe que yo me merezco un aumento en el sueldo, pero creen que aumentando el sueldo o aumentando su sueldo es una manera de sentirse un poco más compensados por el desgaste que están teniendo. Y resulta que muchas personas ya se están empezando a dar cuenta que no solamente es un tema de salarios, pero es un tema de tratar de negociar condiciones mejores entre ellos y la organización. También, obviamente, hay una fuerte caída de población laboral que no está dispuesta a trabajar en las condiciones actuales. Y esta cifra, que fue una cifra que la mayoría de las cifras, como ustedes se dan cuenta, son cifras que he encontrado en Estados Unidos, que es donde realmente hay un control más claro de las cifras. Pero esta última cifra la encontré acerca de un estudio que hizo el Foro Mundial en Chile, Brasil, Perú y Canadá, donde afirman el 50% de las personas que estuvieron en la investigación se dieron cuenta que su salud mental había empeorado. Entonces, bueno, y esta última, siempre se me olvida la última, pero es esta que también tiene que ver mucho con lo que está pasando y con esto que les digo de que el liderazgo va evolucionando, es que el 70% de los gerentes tienen un malestar frente a los millennials y frente a lo que los millennials quieren hacer, sin tampoco darse mucha cuenta que los millennials son la próxima generación de líderes en las organizaciones y que si no hay un espacio de conversaciones o que si no empezamos a conversar con las nuevas generaciones, nuestras organizaciones o las organizaciones como están hoy, no van a tener sustentabilidad y no van a poder sobrevivir. Entonces, cuando yo miro todas estas estadísticas, en lo primero en lo que yo pienso es, bueno, nosotros hablamos de las organizaciones y hablamos de la desconexión y de la falta de compromiso en las organizaciones porque la gente no está comprometida y porque la gente no está conectada y porque la gente no está siendo feliz en las organizaciones. Y lo hablamos de manera general, pero yo me pregunto y siempre me pregunto quiénes son las organizaciones. ¿Quién es la organización? Y resulta que la organización es esto. La organización es una red. Y en la organización como red hay todas las personas que están al interior de esa organización son la organización.
La organización no es una marca, la organización no es un letrero. Sí, claro, legalmente y económicamente hay marcas y hay letreros, pero realmente los que estamos ahí somos los que construimos la red cultural, la red de compromisos, la red de conversaciones y la red de no conversaciones que hay al interior de la organización, la red de no prácticas. Entonces, lo más drástico es que esto no es que sea la organización, es que es la gente. ¿Qué es lo que le pasa a la gente cuando entra a la organización? ¿Cómo es esa cultura de esa organización? Y en muchos años, no solamente de estar trabajando en las organizaciones, sino también en estos 12 años que he estado trabajando como consultora, me he encontrado con tres tipos de personas. Y aquí vamos a empezar a hablar de quienes tienen poder, autoridad o quienes tienen el rol de poder y autoridad sobre otras personas, que podríamos decir son quienes tienen la responsabilidad de poner las conversaciones y la cultura o de abrir y crear los espacios para crear la cultura en la organización. Y me he encontrado con tres tipos de personajes y seguramente ustedes se han encontrado con estos tres y se han encontrado con otros, pero he tratado como de clasificar lo que yo he encontrado. El primer tipo de personaje que he encontrado es el jefe, ¿no? Y todo el mundo lo reconoce. Y mucha gente dice, ah, no, es que ser jefe no es ser líder. Y eso ya está empezando a percibirse en nuestros mercados. Pero de que hay jefes, hay jefes. Y aquí ustedes los clasificaron, que dos, que tres, que uno, que cuatro. Hay unos suertudos por aquí que tuvieron jefes de cuatro. Yo tuve jefes de cuatro y de cinco. También me considero una suertuda. Pero no eran jefes, ya los empezaba a considerar en otro nivel. Entonces, este es el primer tipo de personajes que he encontrado en las organizaciones. El segundo tipo de personas que he encontrado son los managers o los gerentes. ¿En qué se diferencian? Ahorita se los voy a contar. Y el último tipo de personajes que he encontrado es efectivamente los líderes. Y lo primero que les quiero contar es que esto no tiene que ver con el rol, con el cargo, con la jerarquía, con que los que están arriba son más líderes que los que están abajo o que los que están abajo son más jefes. No, claramente tiene que ver con cuál es la responsabilidad, cuáles son las responsabilidades y las promesas que hacen en la organización, pero más que todo tiene que ver realmente con su actitud y su convicción de cuál es su responsabilidad y de qué es lo que ellos realmente hacen al interior de la organización. Entonces, voy a parar aquí un segundito para verificar cómo vamos hasta ahí. ¿Vamos bien? Súper, bien. Entonces, de aquí en adelante voy a empezar a hablar de algunas de las cegueras y de cuáles son estos espacios de clasificación que tienen estos tres tipos de personajes, que son cosas que yo he visto, como les digo, y que seguramente ustedes también han visto. Así que si ustedes están viendo algo adicional, les pido que lo compartan en el chat y que si alguien quiere abrir su micrófono y decirlo, también lo vaya compartiendo. Porque no creo tener la verdad exclusiva en esto que estoy viendo, sino que creo que es parte de mis observaciones como coach, como consultora, pero adicionalmente son mis observaciones en mi propia historia y en las cegueras que yo misma he ido, a las que yo misma he ido evolucionando, a las cosas que yo misma he ido despertando. Bueno, entonces, ¿cuáles son parte, como les contaba? Ay, esperen, esto se nos echó para atrás, echó para atrás. Bien, entonces, ¿cuál es la primera diferencia que yo he encontrado? Ya, perdón, ya, listo. Entonces, la primera diferencia que yo he encontrado entre el jefe, entre el manager y entre el líder es cuál es el sentido de lo que ellos creen que están haciendo. Entonces, he encontrado que los jefes entienden que su responsabilidad al manejar otras personas y al tener personas a su cargo es tener orden y control de un cargo que le han asignado. Las personas que son managers, que tienen un sentido de la capacidad que ellas tienen de construir y de dar resultados es más avanzado, dicen, yo realmente lo que hago aquí es que hago que las cosas pasen.
Y no sé, pero creo que muchos de ustedes como coaches seguramente lo han encontrado. Y es, no, yo hago que las cosas pasen. Hay un sentido más allá de ordenar y controlar lo que está pasando, sino que hay también un instinto aquí de yo también doy más y yo también hago que mi equipo dé más y hago que la organización vaya saliendo hacia adelante. Y el tercer grupo de personas que me he encontrado es estas personas que dicen, yo genero futuros y yo genero futuros con sentido. Y aquí, cuando usted mira las tres clasificaciones, se empiezan a dar cuenta cuál es el contexto mental o de realmente de creencias, de cuál es la capacidad de construcción de futuro que tiene cada una de estas personas. Y lo pongo desde este punto de vista porque tal cual como estábamos hablando todos al comienzo es, nuevamente, ¿quiénes de ustedes quisieran sentirse 100% apasionados por lo que están haciendo y creyendo que están construyendo su futuro? Yo, definitivamente. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo punto aquí? Lo que he encontrado es que los jefes dan órdenes, siguen órdenes y son muy organizados en la cadena de mando. Las personas que están en el espacio del management son personas que administran los recursos para lograr sus objetivos o para poner o lograr objetivos que les hayan puesto. Pero lo que hacen realmente es administrar recursos. Ellos se sienten responsables por los objetivos que han asumido y lo que hacen es ir clasificando a las personas que tienen alrededor para saber cómo las ordenan para lograr sus objetivos. Y lo que he encontrado en los líderes es que son personas que inspiran y convocan la generación de futuros y la generación de resultados. La visión del líder, entonces, lo que empieza a hacer, lo que empieza a tener en diferencia y en evolución con respecto a los managers, es que hay hay personas que se están dando cuenta que el líder no es el único que pone su visión, no es el único que pone su conocimiento, no es el único que pone su poder de decisión, sino que realmente su labor está en inspirar y convocar el poder de todos y mostrarles a los demás cuáles son sus capacidades en construir futuros, futuros juntos, futuros que hagan sentido para todos, futuros que tengan propósito. Lo siguiente que me he dado cuenta es cuál es esa mirada que estos tres personajes tienen con respecto a las personas con las que generan interacciones humanas. Y cuando me refiero a interacciones humanas, están no solamente las personas que están a su cargo, sino las personas que están como sus pares y adicionalmente las personas que están en el resto de la organización. Es decir, ¿qué pasa con las otras personas que están si yo estoy en el área de ventas, ¿qué pasa con el que está en el área de cartera? ¿O qué pasa con el que está en el área de operaciones? Entonces, lo que me he dado cuenta es que los jefes, como realmente lo que tratan de hacer es ordenar y controlar, las personas que están por fuera de su área de orden y control son los otros. Y eso hace, como los otros se convierten en una entidad casi que etérea, entonces se convierten en algo que está afuera y con quien no pueden generar un relacionamiento, no les interesa generar no les interesa generar un relacionamiento. Las personas que tienen un espacio de management ven a las personas como sus recursos. Es decir, cómo puedo organizar los recursos que tengo a mi cargo, que tengo como mis pares, que tengo inclusive hacia arriba o que tengo en el resto de la organización para poner el puzzle, el rompecabezas en función de lo que yo quiero que pase. Y estos líderes y lo que he visto en lo que hacen los líderes y que son las personas que realmente están empezando a evolucionar el concepto de lo que va a pasar en el nuevo liderazgo, es que lo que hacen es generar equipo. Y lo que hacen es pensar es cuál es el poder que logramos construyendo un espacio para todos. Y para mí eso también tiene que ver, como les contaba, con esa mirada de que no hay un otro, sino que hay un tú. Entonces, cuando hay un tú, yo te puedo ver
yo puedo saber quién eres, yo puedo saber adicionalmente cuáles son tus fuerzas, tus poderes, tus dones que me permiten alinearme contigo, que me permiten generar una complementariedad en lo que hacemos. Y donde yo como líder, si soy la líder de un grupo o de un equipo, no tengo ningún problema en que tú que eres experto en otra cosa, entre y lidere en un momento determinado. ¿Por qué? Porque en lo que está pensando él no es solamente en los recursos o no es solamente en lo que necesita controlar o lo que necesita cumplir, sino realmente está viendo todo el contexto de la organización y lo que pasa en el contexto de la organización, en presente y en futuro. Después, entonces, hay un espacio emocional que estas personas crean. Lo que yo he visto alrededor de los jefes es que es contracción y muchas veces miedo. Hay muchas personas que manejan, controlan, hacen su management desde el miedo. Y a mí me encanta, muchas veces los que me conocen saben que me gusta dar ejemplos a través de las películas, sobre todo películas para niños, que son las que más disfruto. Y siempre pongo como ejemplo, para los que se la hayan visto y para los que no se la han visto, que se la vean, una película que se llama Monsters, Inc. Y Monsters, Inc. es eso, es la claridad en muñequitos animados, es decir, para que lo entienda un niño de 5 años y pues nosotros con mayor claridad. ¿Qué pasa cuando yo lidero desde el miedo? ¿Y qué pasa cuando yo lidero desde la alegría, desde el bienestar y desde la satisfacción? ¿El miedo va a generar resultados? Me preguntan muchas veces y la respuesta que yo doy es sí, el miedo va a generar resultados, pero la cantidad de resultados, la proporción de los resultados va a ser completamente diferente. Y va a haber una diferencia muy grande y es que vas a tener resultados, pero no vas a tener logros. Y ahí hay un juego de palabras que para nosotros en el instituto ha sido radical y es que muchas personas cuando vienen a ver nuestros programas y a ver nuestras formaciones, nos dicen, ay, es que yo no solamente quiero resultados numéricos que son tan fríos y que son tan difíciles. Y les digo, es que el tema, cuando nosotros estamos liderando, no se generan solo resultados, se generan resultados, pero la gente empieza a generar logros. Y aquí vuelvo a la primera pregunta que les hice, y es, ¿a quiénes les gustaría trabajar apasionados al 100% por lo que están haciendo? Y no es solamente a ustedes como líderes o a ustedes como coaches. La persona más humilde de la organización, hasta la persona más con mayor poder de la organización, tiene eso. Y lo tiene porque es ser humano. Porque a los seres humanos eso nos hace sentido. Entonces, ¿que el miedo va a generar resultados? Sí, va a generar resultados. Pero que la felicidad, el compromiso, produce mayor resultado, claro que sí. Y ahorita les voy a mostrar con un ejemplo por qué. ¿Qué pasa entonces con el manager? Si ya tenemos el que crea miedo y el que crea compromiso. Lo que pasa con el manager y que es muy particular es que sí genera resultados. A veces alcanzan a tener logros, pero su política es generar resultados a toda costa. Y cuando a veces generamos resultados a toda costa, va a haber gente que queda en el medio perjudicada. Y a veces no se dan mucho la posibilidad de ver a su equipo. Pero el daño más grande o el dolor más grande está para el manager mismo como tal. Y es que el manager se cansa. El manager está en un proceso de soledad, de echarse de echarse al hombro, como decimos en Colombia, o echarse a la espalda la responsabilidad completa. Y eso también hace que su equipo se desconecte, que su equipo sienta que le puede colaborar, pero que no tienen el mismo nivel de compromiso. Con el líder, pues ya les estaba contando, para mí hay un espacio de ver a la gente, entender lo que hace la gente, tener
tener a su gente clara, encontrar lo que tiene cada una de esas personas y realmente poner los dones de las personas que hay en el equipo a que produzcan un compromiso y un futuro juntos. Entonces, esos espacios de ceguera, cuando yo hablo con mis líderes, esperen, aquí voy a parar, se me han ido las cámaras, yo entiendo que me apaguen las cámaras y no me pueden ver. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Okay. Hasta aquí lo que he tratado de mostrarles es como cuáles son estos arquetipos que he ido identificando, que he ido viendo y que los he ido viendo a través de los muchos líderes y de los muchos coaches que llegan a mis manos como coach, como consultora y me dicen, esto es lo que yo he venido viendo, esto es lo que me ha venido pasando. Entonces, cuando nosotros comenzamos con nuestras conversaciones de coaching y cuando nosotros cuando empiezo a hacer el proceso de coaching y consultoría, con la conciencia, con una conciencia muy grande como coach consultora, y es que parte de mi trabajo con los clientes es mostrarles las cegueras que tienen. Entonces he empezado a mostrarles y cuando empezamos a conversar, ellos me dicen, yo de verdad quisiera tener logros, yo de verdad quisiera poder seguir soñando, yo de verdad quisiera poder inspirar a la gente, ¿ya? Y entonces cuando eso pasa, yo le digo, ok, entonces realmente, qué es lo que hay por detrás? Entonces siempre me dicen, no, pues es que yo necesito cumplir con lo que la organización me pide, ¿no? Les digo, "Ok, claro". Y ahí me he dado cuenta que en las organizaciones hay un contexto también de ceguera que hace que muchos de estos jefes o muchos de estos managers que quieren evolucionar en su proceso de liderazgo, no lo pueden hacer porque no encuentran un contexto en la organización que les permita hacerlo, ¿ya? Y aquí yo creo que hay cegueras en la organización y hay cegueras en el líder. Entonces, voy a empezar con algunas de las cegueras que he encontrado en las organizaciones. Entonces, algunas de las cegueras que he encontrado en las organizaciones, que son la gran mayoría de las organizaciones, es que disfrazado de muchas maneras, hay por detrás esta sensación del dueño de la empresa o de las cabezas de la empresa que cree que los logros de la empresa son diferentes a los logros de los empleados. Curioso, pero es real. Entonces, por eso hay organizaciones que no comparten información, que no son abiertas con sus números, con sus cifras de logros, eh, y que realmente creen que los logros que generan los empleados son logros diferentes a los de la organización. Entonces, ahí ustedes se van a dar cuenta que entra un poco o la mirada del jefe o la mirada del manager en este sistema de creencias acerca de que mis empleados son los otros o son mis recursos, pero no son aquellas personas que están trabajando conmigo por construir una organización grande, una organización nueva. Entonces, lo que me he dado cuenta es que muchos de ellos me dicen que la gente crezca no es lo mismo que generar crecimiento para la empresa. Y para mí es muy curioso porque creo que volvemos al dibujo del comienzo. La empresa no es una entidad, la empresa es una red de seres humanos generando resultados y logros para el beneficio de una colectividad. Entonces, lo otro que he visto también es que el status quo del jefe que produce obediencia, que produce control, las organizaciones lo ven como algo importante para que la organización esté establecida, pero no se han dado cuenta que el controlar y el contraer, y este era el ejemplo que les iba a dar con mi manita, el controlar y el contraer hace que todo se quede estancado.
Y si mi organización está estancada y mi organización no está creciendo o no está teniendo por lo menos un crecimiento mínimo, pues mi organización lo que está haciendo es decreciendo, ¿ya? Y si mis empleados se están dando cuenta de eso y están empezando a renunciar y están empezando a buscar oportunidades por fuera, pero adicionalmente a eso lo que está pasando es que yo no tengo la visión de que mi bienestar es el bienestar de ellos y que el bienestar de ellos me genera bienestar a mí, entonces mi empresa se estanca, se va hacia atrás y tiende a desaparecer. Es otra ceguera que he visto. Mm, Otra ceguera importante es que los empleados son maquinaria, ¿no? Es decir, aquí se cumplen las reglas establecidas, las personas que están trabajando deben trabajar como se debe trabajar. Aquí cada una de estas personas es un engranaje para el cumplimiento de una función. Y eso tiene de orden y control y aquí me encanta porque me acuerdo cuando yo era chiquita y estaba en el colegio y empezando la universidad y mi papá tenía muchos libros de administración y entonces estaba el Just in Time y un montón ¿no? de políticas administrativas y todas tenían que ver con esto. Con que yo manejo mi puestico de trabajo como una maquinita perfecta. Y eso no le daba al ser humano la posibilidad de decir, ni de salir del espacio de la máquina, ni de poder tener una buena idea, ni de poder evolucionar, ni de poder traer contraofertas, o de poder traer nuevas posibilidades para lo que estábamos haciendo, ¿no? Eh, lo otro, como estábamos viendo, pues son un recurso, entonces son reemplazables. Pueden ir, pueden venir. Y esto, hay empresas para las que esto es así, pero hay otras empresas que se empiezan a dar cuenta que un equipo donde están María Teresa, Diego, Beatriz y Andrés es diferente a un equipo donde están las capacidades de ese equipo, es diferente a un equipo donde están Gloria, Diego, Patricia, Oscar y María Valentina. Así haya una misma cantidad de gente, así haya algunos personajes que son iguales, los seres humanos traemos diferentes tipos de relaciones y traemos diferentes tipos de posibilidades para la empresa y para la organización. Nos hablamos diferente, las relaciones son diferentes, la confianza es diferente. Entonces, no es como que yo te pongo 3 recursos y te traigo 3 recursos nuevos. No, pero es que tienen unas profesiones y entonces tienen unas especializaciones y tienen unos, ya, sí, pero así tengan la misma profesión, la interpretación que hacemos no es exactamente la misma. Los dones que yo tengo no son los mismos. Así que la relación que yo hago contigo es diferente a la relación que yo hago con María Patricia. ¿Ya? Y muchas organizaciones no entienden eso porque ven a los seres humanos como recursos. Y la última es que, pues, la gente debe, o sea, que las personas que están en la organización son de la empresa y que le deben devoción porque les están pagando, ¿no? Aquí hay en muchos países y en algunas empresas hay una cierta diferenciación en eso, pero realmente lo que hay en el trasfondo de las conversaciones es eso. O sea, yo te estoy pagando para que tú estés aquí, tú deberías estar agradecido, ¿no? Entonces la relación es así el empleador y así el empleado, ¿no? Y esto si ustedes lo ven en los partidos políticos, y no voy a hablar de política porque me apasiono mucho, es que en los partidos políticos es igual. Aquí está el político y aquí están las personas. Y resulta que hay una relación así. O sea, mi empleado es tan importante para mí como con lo que hace, que si yo entiendo que esta persona me debe devoción por lo que yo le estoy haciendo, yo le debo devoción por lo que esta persona está haciendo por mí. Entonces, la gran ceguera fundamental que yo veo en las organizaciones es eso. El logro de la empresa es diferente a los logros de los empleados. ¿Eso qué significa? Que la relación de confianza de este con este no es una relación de iguales.
Es una relación así y es una relación donde el que es así tiene el control. Entonces, si nosotros empezamos desde ahí, la persona que estas personas que tienen líderes a cargo, que estos líderes que tienen a cargo a otras personas, muchas veces me dicen, yo quiero ser inspirador, ¿sí? Yo realmente quiero la gente, cuando nosotros empezamos la conversación, hay personas que no lo han visto, cuando se los muestro, me dicen, no, yo sí quiero ser inspirador. Pero estas cosas que yo soy y que yo hago, las negocio todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay una relación de esto con esto. Entonces mi espacio de negociación es grande. Entonces siempre me pongo lo que yo siento, lo que yo quiero, mi visión y, la posición de líder que yo quiero tomar, necesito negociarla. Y aquí les voy a mostrar algunas de las cegueras fundamentales que he visto en los individuos, es decir, en los seres humanos, ¿no? Entonces, siempre les pregunto, o sea, si decimos que tú eres un líder, que tú tienes poder en la organización, porque la organización te lo ha dado en tu rol, ¿por qué no eres líder? Por qué no pasa? ¿Por qué no te sientes esa persona inspiradora que tiene el rol, el poder para poder organizar? Y lo que me he dado cuenta es que muchos tienen en su forma de pensar mentalidad de jefes y de gerentes, ¿ya? Y que el número de jefes y gerentes en las organizaciones es mucho mayor que la cantidad de líderes. Lo otro que me he dado cuenta es que el 93%, y esto lo tengo medido de acuerdo con la cantidad de personas a las que yo le he hecho coaching, que en este momento puedo estar más o menos como en unas 600 personas, 700 personas, si no estoy mal, es que el 93% de estas personas que están en posiciones de poder no tienen claro cuál es su propósito. Realmente no tienen una visión de lo que quieren construir y no tienen claro para qué lo están haciendo y para qué lo hacen. Lo otro que he visto es que también quieren vivir inspirados, quieren hacer realidad un espacio donde, donde haya espacios colaborativos y la gente se comprometa y haya conexión, pero realmente esa inspiración no les da suficiente coherencia o aún no tiene suficiente coherencia para ellos como para decidir vivir en esa inspiración. Es decir, tienen miedo a las resistencias de vivirlo al interior de la organización. Y aquí vuelvo y yo siempre les pregunto, ¿por qué? Y lo que he encontrado es esto, es que hay muchas personas con heridas, con dolores, con diferentes espacios de creencias emocionales y creencias mentales y creencias en su propio liderazgo que las ponen en una posición de segunda silla. Es decir, yo negocio lo que soy, yo negocio quién soy para yo poder seguir en la posición que tengo. Y no importa, y vuelvo y les digo, esto no es de el gerente básico o el gerente de medio, no, lo he visto a lo largo y ancho de los diferentes cargos que tiene la organización y he visto personas que están en cargos muy altos de la organización que se sientan en una segunda silla. Y yo creo que cuando les digo eso, ustedes me entienden un poco qué significa una segunda silla. Entonces, lo que he encontrado allí es que hay insuficiencia y autoestima, es decir, no soy suficiente o realmente no creo que tenga la suficiente fuerza del poder para yo darme la posibilidad de pararme y decir, esto es lo que yo creo o esto deberíamos hacerlo así. La segunda es que hay gente que tiene miedo a la pérdida de poder, ¿ya? Entonces, es como, si yo empiezo a tener estas conversaciones, mis jefes me van a quitar del poder. O la gente que está debajo mío, cuando yo empiece a colaborar, entonces van a sentir que yo no tengo suficiente poder y no tengo suficiente posición, y entonces van a querer mi cargo. Y la otra que he encontrado es que
si me sacan de la organización, mi sueldo se pone en riesgo y con eso se pone en riesgo otras cosas de mi vida. He encontrado otras cosas, pero a mi juicio estas son como las tres más grandes y las más importantes. Y cuando hablo del tema de insuficiencia de autoestima, lo que hablo, realmente hay muchas heridas al espacio, en los espacios internos, en los espacios ontológicos que tenemos como seres humanos. Y cuando lo uno a el no tener una visión clara, eso hace que yo sienta que yo soy un profesional, pero no me haga sentir que soy un líder. Entonces, voy a parar hasta aquí y quiero que me cuenten cómo vamos. Quiero escuchar cómo vamos hasta ahí y qué opinan. ¿Alguien que me cuente qué preguntas han venido? ¿Se han sentido reconocidos? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué ven? No, no todos al tiempo, de a uno. A veces nos podemos escuchar más fáciles. ¿No? Ya, sí. Yes, Luz María. Gracias. Mira, un pensamiento que me surgió cuando estabas hablando sobre el segundo lugar o ponernos en la segunda silla. Se ha documentado que eso ocurre más en las mujeres, ¿cierto? Entre ambos sexos, y especialmente cuando vas a aplicar a un trabajo, crees que no tienes la mujer es más propensa a pensar que no tiene las capacidades para eso. Pero tú has encontrado que igual se vive en los hombres y si se vive diferente o pues ¿qué podrías resaltar entre los dos sexos para poder decir que esto en efecto es una ceguera general en los líderes? Súper. Luz María, me gusta mucho. Gracias por tu observación. Es algo, mira, los seres humanos nos construimos en el lenguaje o nos hemos venido construyendo en el lenguaje y es parte de lo que los coaches, muchos coaches de mi escuela, que es la escuela ontológica, tenemos muy claro, la escuela ontológica y la escuela generativa. Y es que nosotros nos creamos a través de nuestro lenguaje, ¿no? Y hay una frase enorme, así grandísima, que está, creo que todo el mundo ya, antes de que yo la diga, ya la tiene en su cabeza, pero la oímos mucho, nos la dicen mucho, y es que detrás de un gran hombre, ¿no es cierto? Hay una gran mujer, ¿no? Ok, súper. Sí, lingüísticamente, culturalmente, históricamente, nos hemos visto en esta posición de que él es el que debe lucir y nosotras somos las que no, las que debemos estar ahí apoyando, dando fuerza, emocionalmente soportándolos. Y yo creo que sí, efectivamente nos lo hemos creído, pero lo que también creo, Luz María, es que nos comimos el cuento. Entonces, como para bailar tango se necesitan dos, si a mí me dicen detrás de un gran hombre hay una gran mujer y yo digo sí, entonces yo también acepto ponerme aquí. Y no he dado el paso adelante y no he dicho, ok, good. Entonces, ¿qué pasa si al lado de un gran hombre hay una gran mujer? Y no es detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, sino al lado de un gran hombre hay una gran mujer, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema cultural, pero también hay un tema de conveniencia histórica que no podría decirte exactamente cuáles son las raíces de eso, pero lo he visto, lo estoy estudiando. Creo que durante muchos años el poder, yo creo que culturalmente e históricamente, en muchas culturas las mujeres tenían el mismo poder que los hombres y entendíamos que los hombres tenían una energía, las mujeres tenían otra y que podía ser complementaria. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a las cavernas, mientras el hombre cazaba, la mujer cuidaba el fuego. Si se apagaba el fuego, fritos todos, si no había que comer porque no había cacería,
fritos todos. Entonces era un espacio complementario. Pero no sabría decirte en qué momento, y yo creo que fue históricamente, puedo decirte, pueden haber sido, por ejemplo, la Inquisición, donde se quemaron tantas mujeres por brujería, porque tenían más conocimiento, porque querían ir a un espacio más destacado. Puede haber sido eso, puede haber sido la fuerza, puede haber muchos factores y puede haber muchos factores históricos. Pero lo que yo creo es que también nosotras hemos decidido eh, estar allí. Y creo que puede ser un trabajo muy interesante de nosotras como mujeres decidir por qué necesito aparecer, por qué quiero aparecer, por qué quiero aparecer al lado de mi hombre y no detrás de él. Desde dónde le genero más valor y de dónde construimos más valor para los dos. Y en la organización también, ¿no? En las organizaciones y en las empresas también, ¿no? Por aquí mi amiga Glo, que es experta en el tema de mujeres y en el tema de familia y en el tema de parejas, hemos venido teniendo esta conversación. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa acá? Pero cuando yo te digo y te afirmo que yo he venido dándome cuenta que hay muchos hombres que también se ponen en la segunda silla, lo que me he dado cuenta es que hay un tema de origen y de desarrollo desde que somos pequeños, que ha construido en nosotros heridas, tanto en hombres como mujeres, ha construido heridas que nos hacen ponernos en segunda silla. Los hombres, y aquí voy a decirte, los hombres también le tienen miedo al dolor, los hombres le tienen miedo al abandono, los hombres le tienen miedo a la humillación, los hombres le tienen miedo a la violencia, tanto como nosotras, ¿sí? Ellos han sido, o sea, a nosotras nos han dado unas historias, a ellos les han dado otras, pero por ejemplo, muchos tenemos historias igualitarias con respecto a qué es el poder y la autoridad. Ah, el poder me lo daba mi papá. Entonces, el hombre que respeta la autoridad a su padre va a estar siempre buscando este tipo de historias en las organizaciones. Si a mí como hombre me enseñaron desde chiquito que quien tenía la autoridad y el poder era mi papá, imagínate lo que es sobrepasar a la autoridad del padre y poder decir, entonces yo puedo sobrepasar la autoridad de mi jefe, porque estas son figuras que se van, psicológicamente se van homologando. Entonces, lo que te puedo decir es que hay frases y lenguaje que nos ha puesto a nosotras así, pero hay frases y lenguajes que también les han enseñado a ellos a estar en segunda silla. ¿Sí? Puede que sean diferentes frases, puede que sean diferentes momentos históricos, pero todos podemos, por seguridad, por protección, por control de nuestra propia sensación, poder ponernos también por detrás. Ok, gracias. A ti. Beita. Escuchándote, Maribel, lo que me aparece es el orgullo de mi feminidad y de mi ser mujer como parte de todo mi ser y de mi self, y cómo traer eso a las organizaciones. Y cuando te escuchaba me aparecía, a partir de ahora quiero decir, al lado de cada persona hay otra persona, o al lado de cada persona exitosa hay un equipo. Y te lo quiero agradecer, Maribel, porque eso lo he aprendido contigo y lo estoy viviendo. El poder que me da como mujer traer mi feminidad a las organizaciones y traer el poder que me da estar rodeada del equipo en los distintos ámbitos de mi vida, del equipo familia, del equipo de estudio, del equipo de trabajo. Así que gracias. Era lo que me parecía con lo que estabas diciendo. Super. Gracias, Beita. Y me das la oportunidad al igual que Luz María, me da la oportunidad de traer este tema de género. Tú me das la oportunidad también, o ambas me dan la oportunidad de traer otra conversación, que es una conversación aún más grande. En muchos de nuestros países, inclusive aquí en Estados Unidos, y sé que también en Europa es parecido, y la Majo nos puede contar un poquito de cómo funciona en España, cómo funciona en otros países de Europa.
Estamos por ley, que es lo más chistoso de todo, por ley estamos empezando a hablar de diversidad, ¿no? Entonces hay unas empresas muy orgullosas, yo tengo algunos clientes de esos, que dicen, en este proceso tenemos el 51% de mujeres y el 49% de hombres. Y todo el mundo aplaude. Sí, bravo. Y entendemos desde ahí la diversidad. Y es como, no, no, la diversidad no tiene que ver con cuántos somos hombres y con cuántos somos mujeres. La diversidad tiene que ver con esto que yo les estoy diciendo y es, tenemos diferentes regalos, tenemos diferentes brillos, tenemos diferentes inteligencias, no importa cuál sea tu cuerpo, no importa cuál sea tu sexo, no importa cuál sea tu raza, no importa si eres una persona con las mismas capacidades o mismas incapacidades de otro, ¿no? Es como, ¿quién eres? ¿Quién eres como ser humano? ¿Cómo te descubro? Eso es interesante para el líder de hoy. ¿Cómo te descubro? ¿Qué traes tú hoy? ¿No? A mi esposo le encanta jugar un juego de roles que se llama Dungeons and Dragons. No sé si lo han oído, como, ¿no? Dragones y mazmorras en español. Y un día yo le dije, bueno, y quiero jugar, quiero saber qué es esto. Entonces decía, listo. Entonces empezamos a hacer los roles. Y hay guerreros, hay ladrones, hay elfos, hay magos, hay ninjas, hay diferentes especialistas, ¿no? Entonces, hay unos que tienen arcos y flechas y que son buenísimos desde el fondo, hay otros que traen pócimas para sanar a las personas del equipo cuando nos han quitado, nos han herido los villanos. Entonces, ninguno de los que está en el equipo deja de ser importante. Ninguno. Y no importa si yo soy un elfo de agua, de no sé qué cosas, o si yo soy un gigante guerrero de no sé qué cosas. Entonces, no importa. Lo que realmente importa no es mi género o mi profesión, sino realmente lo que importa es cuáles son todos estos poderes, cuáles son todas estas experiencias, cuáles son todas estas formas que tengo de brillar. Porque el líder lo que necesita, y ahorita vamos a hablar de eso después de oír a Edson y a María Camila, es entender cuál es el pool de poderes que tiene a su alcance, en sus manos. Cuando yo hablo de liderazgo, yo no hablo del éxito del líder. El éxito del líder es el poder de todos. Esa es la verdad. El éxito del líder es el poder de todos. Bob tiene una frase divina que a mí me gusta mucho y es, el producto más importante de un líder es su equipo. Pero no es un equipo porque aquí está el líder y aquí está el equipo. Esa es la mirada del manager y esa es la mirada que está evolucionando hoy. ¿Se acuerdan que teníamos nuestros tres personajes? Este personaje que no está en rojo, como el jefe, sino que ya está en verde, porque ya está generando está generando muchos más resultados y está generando logros. De todas maneras, tiene esta sensación de que yo soy exitoso, pero aquí tengo a mi recurso. No, no, el líder que necesitamos hoy, el líder que está empezando a salir orgánicamente de los jóvenes, y por favor aquí les pido que vean muchos movimientos que se están dando alrededor del mundo y les recomiendo un libro que se llama Tribes um, no me acuerdo el nombre de él, pero el apellido es Goran, ahorita les digo el apellido, habla de eso. Hoy en día el liderazgo tiene que ver con liderar movimientos. Entonces, como un líder que está en una organización tiene la posibilidad de entender cuáles son los poderes de su gente para poder generar liderazgo, un liderazgo con el poder de todos. Porque es allí donde hay un poder real. Edson. Ok, yo voy
tentar hablar en español, ¿ok? Dale. Con permiso. Por favor, muchas gracias, Luz María, de su mirada en heridas que me pone en un segundo lugar, la segunda silla. Mira, yo pienso que con práctica de liderazgo, pienso que hay también una libertad de oportunizar una reflexión si es en la empresa que está trabajando o no está trabajando. Hay una libertad de procurar otra silla en otra empresa también. Porque eso también que nosotros estamos hablando de no ser una propiedad porque tengo sueldo y todo eso. Entonces eso es una propiedad. ¿Por qué no tiene también una oportunidad de procurar otro lugar? Eso que yo hago en la práctica, ¿no? Una mirada, porque nosotros estamos hablando en el poder do posible. El posible puede ser fuera de la empresa. Eso es lindo eso. Pienso, no con una propiedad de la empresa y todo eso. Retención de talento es una expresión muy mala de retención de talento, es como la equipo es una propiedad. Entonces, esa es una mirada que yo comparto. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo, Edson. Gracias. Y ahorita te estás adelantando un poquito a lo que les quiero, a lo que les quiero mostrar ahorita de entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque realmente lo que estos líderes ponen en sus conversaciones es válido. Para mí es súper válido lo que mis coaches me ponen en sus conversaciones, ¿no? El sentir en riesgo su sueldo, el sentirse asustados, el sentir que no tienen suficiente poder, el que no saben si tienen suficiente estructura para poder enfrentar eso. Y yo estoy de acuerdo contigo, siempre tenemos la posibilidad de irnos para otro lado y decir, no voy a estar acá. De eso se tratan los porcentajes de lo que está pasando hoy en Estados Unidos, de la gran renuncia, ¿no? 4.5 millones de personas le han dicho a las organizaciones, no voy a trabajar más para ti si no me das mejores condiciones, ¿sí? Hoy en día, en otras videoconferencias les he compartido que hay muchas de mis personas, yo estoy aquí en el Silicon Valley, donde hablamos de empresas como Apple y Google y Amazon y Facebook y todo el mundo dice, ¡wow! O sea, yo quiero estar ahí. Y la gente que está ahí te dice, no, yo no quiero estar ahí, ya me estoy yendo, ¿no? Estoy renunciando. ¿Por qué? Porque hay en estas estructuras, a las que llamamos organizaciones, hay seres humanos. Y hay seres humanos que o hacen la vida amable o hacen la vida un infierno. Y ahí es donde está la clave de que las organizaciones construyan o le permitan a sus líderes aprender a ser humanos, pero a ser líderes. Y que creen políticas donde cuando dicen lo más importante para nosotros es nuestra gente, sea verdad. ¿No? Entonces, ahí entonces estamos viendo, y yo estoy de acuerdo contigo, yo siempre me puedo ir, pero también digo, si este es un sitio que yo amo, este es un sitio que me gusta, ¿por qué me quiero ir? ¿Por qué por qué me tengo que ir? ¿Por qué no puedo realmente generar un movimiento donde pasen otras cosas? Y con una de mis estudiantes del tercer año, del CCG, del programa de coaching y consultoría generativa, hablábamos de eso, de qué pasa. Muchos consultores siempre pensamos que si la cabeza de la organización no está comprometido con nuestro proyecto de cultura, no va a pasar nada. Y resulta que lo que estamos demostrando, y yo lo he demostrado con varios proyectos y ella también lo está ahorita demostrando en un proyecto que tiene en España, es que las culturas pueden subir. ¿Sí? Esas culturas pueden subir.
sí necesitamos una persona que esté comprometida. Bueno, María José, de hecho, es parte de uno de esos proyectos, ¿no, Majo? Eh, de que sí necesito una cabeza comprometida, que esté dispuesta a que eso pase, y cuando los resultados y los logros empiezan a dar, porque hay un poder de todos engranado y porque hay un líder que está dispuesto a aprender y a cambiar la situación, entonces los de afuera, los de arriba, los de al lado empiezan a darse cuenta y dicen, oiga, ¿y este por qué sí, yo no? ¿Qué está pasando? Y empiezan a verlo. Pero ahorita les voy a contar qué es lo que se necesita de un líder así, porque necesitamos características particulares en una persona que esté eligiendo y que esté dispuesta a ser un líder. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, después de oír a María Camila. María Camila. Hola, ¿cómo estás? Bien, te oímos un poquito, yo personalmente te oigo un poquito lejos. Acabo de desconectar el micrófono, pero pues me voy a acercar un poco Ahí, más. Ay, sí, me toca que no me hables. ya, Bueno, dale. bueno, les cuento, pues yo, hablando, cambiando un poco el tema, pero hilando lo que decías, Maribel, yo soy experta en trabajo remoto y lo que nosotros estamos viendo ahorita en la implementación de modelos, ya sean totalmente remotos o híbridos, es que esos tres tipos de personas que tú nos explicabas están muy marcados, los jefes y un poquito los managers, pero al no existir líderes, la implementación de este tipo de modelos está fracasando. Yep. Y no es precisamente porque el modelo no funcione, sino porque los trabajadores no estén preparados ni tengan las habilidades digitales, sino es precisamente por esta falta de liderazgo. Y es lo primero que yo he encontrado cuando doy charlas, cuando doy cursos, y es como esa frustración por parte de los colaboradores de las organizaciones en decir, ¿qué pasa que mi jefe no entiende que yo puedo trabajar por objetivos? Le estoy demostrando que cumple el objetivo, lo estoy haciendo más rápido, mejor, y quiere verme sentado sin ninguna explicación. Entonces, estos tres tipos de personas me llamaron muchísimo la atención, pues claramente lo enfoqué a mi campo de trabajo y creo que si nos vas a contar más adelante, como decías, cómo estos jefes pueden llegar a convertirse en líderes, creo que todo este momento en que estamos viviendo pues va a ser más llevadero tanto para las empresas como para los jefes y líderes como pues para los trabajadores. Súper. María Camila, como no estabas viendo tu pantalla, voy a volver a hacer esto. a ponerle un corazoncito a tu comentario. Estoy total y completamente de acuerdo contigo. ¿Por qué? Y esto a mí me encanta que traigas esta conversación, porque esta conversación también te da la diferencia o nos muestra a nosotros la diferencia entre un tipo de consultor, entre un tipo de coach consultor y otro tipo de coach consultor. Los coaches consultores que eran quienes acompañaban, los coaches y los consultores somos entidades o somos individuos que acompañamos a las organizaciones, como les decía antes, a mostrarles sus cegueras y que tenemos la responsabilidad adicionalmente de que estas situaciones en las que están insatisfechos hagan cambios. Cuando yo era líder ya de organizaciones grandes, estuve en organizaciones muy grandes, alcancé a tener a mi cargo 900 personas a lo largo y ancho de todo el país. Tenía muchos asesores que venían, me entregaban una estrategia, ¿sí? Con un montón de flujogramas y me decían cosas que tenía que hacer y me decían, esto es lo que usted tiene que hacer. Entonces me entregaban un folder así divino, de cuero y todo, y me decían, esto es lo que usted tiene que hacer. Y yo les decía, ¿qué voy a hacer con esto? ¿A qué horas cree usted que yo, además de todo lo que tengo que hacer, me voy a poner a hacer esto? ¿No? Y muchas personas como tú que están al interior de las organizaciones sienten exactamente la misma frustración y es, pero ya les dijimos qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y lo que pasa ahí, María Camila, es que tanto ese jefe como ese manager, como ese líder, son seres humanos que necesitan aprender ellos mismos también
cómo poder implementar y cómo poder cambiar ellos para poder implementar este tipo de soluciones que tú traes, que son espectaculares. Y es, por favor, trabajen por objetivos. Pero vuelve y juega, sus heridas y sus hábitos de control o de recursos hace que ellos necesiten que si la persona no está conectada en esa pantalla durante 8x24, entonces ellos no sienten que la persona está trabajando. Eso es exactamente un jefe en control. Entonces, este tipo de personas, este tipo de jefes y de managers necesitan coaching, necesitan que les muestren estas cegueras que que yo les estoy mostrando acá, y necesitas adicionalmente mostrarles que hay un proceso de aprendizaje que ellos deben hacer con su equipo. A eso es a lo que nosotros en liderazgo generativo le llamamos innovación, y es a este proceso que los equipos hacen para adaptar nuevos procesos, para adaptar aprendizaje juntos. Y eso tiene que ver con el ser humano, con el individuo, tiene que ver, me parece lindo lo que traes, porque traes la política, o sea, le estoy mostrando la casita, ¿sí? Usted entre y empiece a poner los muebles de la casita, ¿sí? Entonces le pusimos los muebles a la casita, pero ahora entre usted con su equipo a vivir en la casita, ¿sí? Entonces, cuando entra el equipo a vivir en la casita, yo no sé si alguna vez ustedes vieron reality shows de esos del Gran Hermano y eso, yo una vez vi varios, donde uno empieza a ver todo el desmadre, perdón la palabra, de lo que empieza a pasar cuando los seres humanos empezamos a convivir juntos. ¿Qué es lo que aparece? Aparece cada ser humano. Como dicen en inglés, a mí me encanta esta palabra, y es con sus true colors. Entonces, ahí aparezco con mis miedos, ahí aparezco con mis dificultades, ahí aparezco con mi necesidad de, yo soy la que tiene la autoridad y el poder, yo no le voy a aprender no sé, a María Camila, porque María Camila me dijo que esto estaba muy chévere, ¿no? O mira la frase tan linda que nos traes, ¿cómo convenzo a mi jefe de que mi jefe entienda que esto es así? El jefe tiene el poder y no va a querer a tener una conversación con un subalterno porque por sus propios miedos, por sus propias heridas, por sus propias inseguridades, y era una de las cegueras que les traía, por su misma herida de falta de creencia y de autosuficiencia, cree que esto es un reto de su subalterno. Es un humano. ¿Sí? ¿Te hace sentido? Me encanta lo que traes porque es súper bonito. Entonces, nos quedan 10 minutos. Les voy a pedir que me den 5 minutos más después de las y 5 para poder contarles qué es lo que pasa, qué es lo que necesitamos para que nuestros líderes abran sus ojitos, ¿sí? Para que nosotros podamos acompañarlos y para que nosotros como líderes podamos también no estar sentados en la segunda silla, sino que seamos capaces de ir al centro del escenario y poder decir, las cosas se pueden hacer así. ¿Listos? Entonces, voy para allá. Entonces, íbamos aquí donde yo les contaba, ok, la gente me dice, yo sí quiero ser un líder, yo sí quiero ser inspirador, yo también quiero ser feliz. ¿No? Pero lo que yo les muestro es que parte de lo que hacen es negociar esa felicidad y negociar esa inspiración todo el tiempo y ponerse en segundo lugar. Ahí vamos en la segunda silla. Entonces, perdón, voy a... Entonces, esta palabra aparece para mí enormemente y es, ok, entonces tú tienes un montón de diferentes voces, diferentes necesidades, diferentes personajes, diferentes formas de pensar dentro de ti. Entonces, tienes este personaje que quiere vivir inspirado, pero también tienes este otro personaje al que le da miedo el poder y la autoridad. ¿Sí? También tienes este personaje que cree que no eres suficiente. Y también tienes este otro personaje al que
le da miedo confrontar. Pero tienes otro personaje al que le da miedo, por ejemplo, poner límites. Pero tienes otro que es súper valiente. Y tienes otro al que no le importa hablar en público, ¿no? Entonces, todos los seres humanos estamos hechos de diferentes partes, ¿sí? De diferentes voces entre nosotros mismos. Y lo que yo he encontrado es que cuando yo le ayudo a mi líder o ayudo a mi cliente a que vea sus diferentes partes y a que vea sus diferentes luces y sombras y a que trabaje en sí mismo y que tenga estas conversaciones con estas cegueras que hemos estado viendo, este ser humano empieza a integrarse. Y cuando empieza a integrarse en liderazgo generativo, y Bob ha sido súper bonito en enseñarnos que esto pasa en el cuerpo, esta integración me empieza a dar a mí estructura, me empieza a complementar, me empieza a dar centro. Y cuando me empieza a dar centro, yo me doy cuenta que tanto yo tanto yo en mis partes, como yo como líder con las personas que trabajan conmigo, somos una orquesta. No hay orquesta sin guitarras, sin pianos, sin violines, sin flautas. No hay orquesta sin percusión. No hay orquesta ¿no? Para que sea una gran orquesta. Entonces, todas esas voces, lo que realmente necesitan es que haya este personaje que identifique que él tiene el don de ponerlos a hablar a todos juntos, de ponerlos a conversar a todos juntos, pero que no necesita que todos sean iguales, sino todo lo contrario, necesita que cada uno de ellos tenga su propia voz. Pero adicionalmente entiende y sabe que necesita tener cuerdas, vientos, percusión, porque si no, lo único que va a tener es de lo mismo. ¿Ya? Pero ese ser que está ahí adentro necesita tener su propia integración, su propia seguridad. Y ahorita vamos a ir para allá. Entonces, cuando yo veo a mis líderes y cuando yo empiezo a trabajar un proceso de coaching y de consultoría, y parte de lo que hacemos en el programa de coaching y consultoría generativa, es mostrarle a nuestros líderes o mostrarle a nuestros estudiantes que el líder necesita ser capaz de generar 3 espacios fundamentales para generar esta integridad. Y es el primero, que sean capaces de entender la dignidad. ¿Qué es la dignidad de ellos como individuos, pero qué es la dignidad de las personas que están trabajando con ellos y que están a su alrededor? La segunda es que tengan la posibilidad de generar pertenencia, es decir, que no hay miedo a pertenecer acá, que hay un espacio donde tú, que eres digno de ser quien eres, pertenece. Y pertenece porque queremos un espacio donde todos tengamos la posibilidad de aparecer. Y aquí, entonces, hay uno de los deberes más importantes de los líderes y de las personas que tienen a cargo, y es que haya un espacio de seguridad. Si yo no genero como líder seguridad, pertenencia y dignidad, la gente no va a aparecer, la gente va a estar desconectada, la gente va a estar sufriendo y yo no voy a tener el compromiso suficiente de mi equipo para seguir adelante y para salir adelante en lo que yo necesito que el equipo haga, que es generar resultados y logros para que la organización siga creciendo. ¿Ya? Y ahí es cuando vemos esta alianza entre las cosas que le importan a la organización, son las cosas que les importan a mis empleados. Entonces, si yo tengo espacios de seguridad, pertenencia y dignidad, desde abajo hasta arriba, y además permeados desde arriba hasta abajo, la organización va a tener la posibilidad de generar redes, compromiso, comunicación, posibilidades, poder, colaboración. ¿No? Y entonces a veces muchas personas me dicen, ay, sí, pero es que usted es coach, usted es consultora y usted cree que esto, usted no vive en las organizaciones y esto no es así. Y yo les puedo asegurar que sí es así. Les puedo asegurar que durante
durante estos últimos 12 años, los primeros 25 años de mi vida, viví lo que era el espacio contrario, y durante los últimos 12 que he estado trabajando desde el espacio del liderazgo generativo, en el espacio de las conversaciones, en el espacio del empoderamiento, en el espacio de generarle a la gente el propósito de vida y la posibilidad de ver a los otros como un tú, hemos logrado en muchas organizaciones generar esto, generar redes de compromisos, generar redes de comunicación, generar redes de posibilidad, de poder, de colaboración, de crecimiento. Entonces, cuando un líder me dice, yo siento que quiero ser un líder inspirador, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces yo le digo, hay 6 cosas que usted necesita hacer. Todas estas cosas son un proceso de aprendizaje. Esto no es como que yo le doy las instrucciones y usted lo hace. No, esto necesita un proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, lo primero que necesitamos es que cada una de estas personas como líderes tenga un propósito claro y una visión. Cuando yo hablo del propósito y de la visión, es que yo en mi puesto de trabajo, aquí tal cual como María Camila nos estaba contando, cuando yo tengo un propósito y una visión para mi puesto de trabajo, la visión que tengo es lo que yo hago importa porque la organización necesita comunicarse mejor, porque los empleados de la organización necesitan tener la posibilidad de hacer una transformación digital, porque la transformación digital le conviene a la organización, le conviene a los empleados y le conviene a la productividad de la organización. Esa visión tiene que ver también con que generemos menos costo en mantenimiento de grandes edificios, ¿no es cierto? Y eso puede reducir costos. Tiene que ver también con la posibilidad de ayudar al medio ambiente y ayudar al desplazamiento en nuestras propias ciudades. Da calidad de vida y da la posibilidad de que las personas que están trabajando desde sus casas tengan también la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. Entonces, esa es la visión, María Camila, yo aquí estoy poniendo palabras en tu boca, pero yo sé que hay muchas otras cosas u otras cosas que todavía has visto en tu proyecto, pero son parte de la visión de que la gente pueda seguir conectada. Y esa visión, si ustedes se dan cuenta cuando la ponemos así, le trae bienestar a María Camila porque ella está haciendo su proyecto, pero le va a traer bienestar a los trabajadores, le va a traer bienestar a los gerentes y le va a traer bienestar a la empresa. Lo único que necesitamos es alinearnos en esa idea. Y la pregunta, ya después de cómo, que no se las alcanzo a contar hoy, es cómo lo logro, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito? Sigamos con el líder. ¿Qué necesito adicionalmente? Usar mi poder y mi autoridad, pero no sobre la gente, sino realmente tener poder y autoridad es saber cuáles son mis condiciones de satisfacción en la vida, cuáles son las condiciones de satisfacción de mi cargo y cuáles son las posibilidades que yo tengo y tener la posibilidad de poner límites y de poder generar espacios de conexión. El poder tiene que ver con nuestra capacidad de acción, no con esta sensación de yo tengo poder sobre ti, sino yo tengo la capacidad de construir y de generar esto. Y eso me da una autoridad. El siguiente es trabajar como ser humano en mi propia convicción, en mi propia capacidad de elección y en mi propia integridad. Eso también me da estructura como ser humano. Y al darme estructura como ser humano, me da la posibilidad de pararme, poder decir, poder hablar, poder proponer. La siguiente es estar en un espacio, vivir en mi propia inspiración y estar alineado con eso. Y alinear mi vida con eso. El siguiente es escuchar y acabar con mis cegueras. ¿En favor de qué? En favor de mi dignidad, en favor de mi propia integridad, pero adicionalmente en favor de la dignidad, la pertenencia y la seguridad de las personas que están a mi cargo. El líder es responsable por las personas que tiene a cargo, por el crecimiento, por la felicidad, por el desarrollo, por la conexión. Y eso es otra cosa que los líderes o las personas que tienen personas a cargo necesitan entender. Ustedes son responsables de las personas que tienen a cargo.
porque nunca si no las han visto como los otros o no las han visto como un recurso, lo que necesitan es empezar a verlas como personas y como posibilidades para construcción de un futuro juntos. Y la otra, y completa mis 6 para que realmente un ser humano pueda estar en el centro del escenario y pueda ser un líder que esté en el centro del escenario, es tomar una posición con valentía y pararse ahí y decir, yo necesito tener la valentía y el coraje de poder ir teniendo mis conversaciones, pero no ir a la hoguera, ¿no? Simplemente con mi espadita, sino realmente porque vivo en mi inspiración, porque entiendo el poder, los niveles de poder y autoridad que tengo, porque tengo un propósito claro para lo que voy a hacer, porque tengo una convicción y elijo hacerlo, pero adicionalmente porque me doy cuenta que lo puedo hacer y tengo la posibilidad de responsabilizarme por lo mío y por mi equipo. Perdón, aquí esto se repitió por alguna razón. Entonces, 3 pasitos y aquí ya voy a terminar. ¿Qué necesitamos en el proceso de aprendizaje de un ser humano para que pueda pasar de la segunda silla al centro del escenario? El primero tiene que ver con integrarse. Ya les expliqué qué significa integrarse. Integrarse es entenderse cada día más, integrar mis partes, encontrar cuál es mi valor, qué es lo que yo traigo, cuáles son mis dolores, por qué estos dolores me limitan, qué es lo que me pasa cuando viene la otra persona y yo me siento en esta sensación de incomodidad cuando entra el otro o cuando entras tú al escenario. Pero entre más integrada yo esté, entre más conozca cuáles son mis luces y mis sombras, más posibilidades tengo realmente de poder estar tranquila con lo que yo estoy diciendo, con lo que yo estoy haciendo, con lo que yo estoy proponiendo. La segunda tiene que ver con levantarse. Es decir, levantarse para mí tiene que ver con, ok, si yo soy esta persona, yo necesito entender cuáles son las cosas sobre las cuales me levanto. Es decir, cuáles son mis valores, cuáles son mis principios, cuáles son las luchas que yo quiero luchar y aprender a elegir las batallas. ¿Dónde son los espacios donde yo necesito poner mi voz? ¿Ya? Cuando yo estoy integrada y cuando yo entiendo claramente cuáles son los espacios que a mí me importa cuidar, entonces tengo la posibilidad de aparecer y decir, esta es mi voz, esto es lo que yo opino y esto es lo que yo quiero construir. Las personas que tienen personas a cargo en la organización, se les ha otorgado un poder y una autoridad y muchas personas no saben cómo usarla. Pero para poder usarlo necesitamos estas 3 cosas, que la persona esté integrada, que la persona sepa qué le importa cuidar y por qué levantarse y que aparezca. De esa manera, si te das cuenta, Luz, no tiene que ver con que yo sea hombre o que yo sea mujer, realmente tiene que ver con que yo esté integrado como ser humano, que trabaje y aparezca desde mi integridad y que tenga la posibilidad de generar dignidad, pertenencia y seguridad para quienes están conmigo y quienes están trabajando conmigo. Ay, me queda un minutico. Me queda un minuto después de lo que les había pedido adicional. Quiero saber, esta es la conversación que tenía para hoy, demostrarles realmente cuáles son las cegueras que tenemos en las organizaciones, tanto como organizaciones como líderes. Y lo que quiero dejarles son 2 cositas. Lo primero que quiero dejarles es la conciencia de si ustedes son líderes en sus organizaciones y si ustedes están en organizaciones, ¿cuál es ese arquetipo que ustedes están cumpliendo? ¿Están en el arquetipo del jefe? ¿Están en el arquetipo del manager? ¿O están en el arquetipo del líder? Si ustedes no están en una posición de poder, es decir, no son una persona que está en una organización, pero que tiene personas a cargo, pregúntense qué tipo de persona soy para mi líder. ¿Qué persona, o sea, soy una persona que es capaz de traer estas conversaciones o no soy capaz de traer estas conversaciones? ¿Y cómo puedo fortalecerme y estructurarme
para ser parte de esos líderes que sí son capaces de hacerlo, porque ustedes no van a estar en ese rol toda la vida, ustedes van a crecer y van a evolucionar, y la idea es que aprendan y que sigan subiendo y que sigan haciendo carrera, pero que la hagan con esta conciencia de lo que realmente es un líder que genera un movimiento y que está centrado y sentado en su centro, en su centro de su escenario, y que realmente está generando y orquestando integración. Y la segunda es, este es un proceso de aprendizaje. Esta es la segunda cosa que les quería decir. Este es un proceso de aprendizaje. No es algo como que yo digo, ah, no, desde mañana estoy integradita. No, 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 no. Yo desde mañana no voy a estar integrada. Yo necesito aprenderme, conocerme, verme, entenderme. Y algo que les quiero decir es que esto uno no lo hace solo. Esto uno lo hace a través de conversaciones, a través de personas que lo acompañen a uno, a través de personas que estén en la misma situación y que nos permitan y que nos muestren un camino de guía. Los seres humanos nunca nos han dado instrucciones para nada, ni para ser hijos, ni para ser padres, ni para ser líderes, ni para hacer nada. Hay personas que ya tienen algunas instrucciones para eso. Entonces, aquí va mi oferta. Quienes quieran tener una conversación conmigo y quienes quieran saber si están en la segunda silla o si están en el centro del escenario, déjenme su mail y nos ponemos una cita, una conversación de 1 hora y empezamos a identificar eso. ¿Dónde estás? ¿Y cuál es el proceso de aprendizaje que necesitas hacer para poder vivir en el centro de tu escenario? Porque además el centro del escenario, queridos míos, cambia. Como les dije, los líderes vamos evolucionando. Entonces, cuando yo llego a un centro donde yo me siento feliz, capaz, somos seres humanos, así que vienen otras nuevas llamadas y ahí necesitamos nuevamente reincorporarnos. Pero lo más interesante de esto es eso, es vernos, cuestionarnos y decir, oiga, ¿dónde estoy? ¿Sí? ¿Qué arquetipo soy? Así que no sé si alguien me quiere contar cómo le fue, qué otras cosas vio, qué otro comentario tiene, y sé que muchos de ustedes se tienen que ir. Me pasé de tiempo y si me ponen a hablar, yo podría hablar miles de horas sobre esto porque es mi tema favorito. Eh, pero bueno, aquí estamos. Agradezco a los que hayan venido, y si quieren tener algún comentario, si quieren compartirnos algo, si quieren mostrar algo, por favor abran su micrófono, y los que quieran de verdad entrar en un espacio de conversación de dónde estoy y cuál es el aprendizaje que tengo que hacer, simplemente me deja su mail y yo los contacto y nos agendamos. Esta conversación va a quedar va a quedar grabada, como siempre. Saben que se las estaremos enviando. Vamos a las estamos poniendo también en nuestro canal de YouTube para que ustedes para que ustedes la puedan ver. Oscar, súper, gracias. Te mando un mensajito. ¿Alguien que quiera cerrar? María, dale, Majo. Maribel, encantada de estar, bueno, estoy aquí un poco resfriada, encantada de estar aquí de nuevo contigo después de tanto tiempo. Y la verdad es que a mí me ha quedado resonando algo, que era esto que has dicho, ¿no? De las cegueras en los individuos, que quieren vivir inspirados, pero tienen miedo y resistencia. Y fíjate que ahí es donde estoy yo. Ha sido como, me ha hecho mucho ruido esto, ¿no? Porque, bueno, ya hace tiempo que estoy en mi ser líder, pero no sé si acabo de ser el líder que quiero ser. Entonces, bueno, aquí ha sido muy interesante poderlo ver tan claro con esto que nos has mostrado. Y eso, bueno, que quizás podamos tener una conversación. Cuando quieras. Majo, los seres humanos siempre vamos a tener miedo de un nuevo nivel, ¿no? Tú has venido trabajando por muchos años en tu liderazgo. De hecho, desde el 2015 hemos estado
trabajando, no todo el tiempo juntas, pero sí has estado trabajando y soy testigo del trabajo que has venido haciendo. Y por eso yo les decía que en la medida que el líder va creciendo o que nosotros vamos creciendo en nuestro liderazgo, también nos vamos enfrentando a nuevos retos. El reto que Majo tenía cuando yo, el reto que tú tenías cuando yo te conocí en el 2015 no es el mismo reto que tú tienes ahorita. Así que los miedos siempre van a estar allí, ¿sí? Los miedos son esta sensación de no me siento suficientemente, y Bob también lo dice que a mí me encanta, ordenada y segura para poder dar este paso. Entonces, cuando yo me sienta ordenada y segura, voy a poder ir avanzando. Esa es una posibilidad. La segunda posibilidad es que solamente vas a avanzar cuando lo prometido sea menos doloroso que lo que tienes hoy. Buenísimo. ¿Ya? Entonces, eso también va a ser importante y es esto que tú estás haciendo hoy en día, todavía lo puedes soportar. Pero cuando lo que te está pasando hoy en día ya sea insoportable, entonces ya vas a decir, no, ya no puedo más, necesito algo nuevo. La clave está en no tener que soportar esto, sino realmente ir evolucionando a ti misma, ¿no? Y decir, ya, tengo un nuevo llamado, ¿no? Y puedo buscarlo, y para buscarlo puedo hacer sola o lo puedo hacer con otros. Venga, necesito ayuda, ¿no? Sí. Gracias, Majo. Gracias, Majo. Gracias. Conversamos. Conversamos. Yo os voy a dejar porque ya es súper tarde aquí. Sí, es súper tarde para ti, Majo. Está en España, así que deben ser como las 2 de la mañana para ti. Sí, aquí son la 1:15. Eso, la 1:15. Te mando Majo, un gracias por abrazo venir. enorme. Gracias a ti. Saludos a todos. Muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao. ¿Alguien más que quiera cerrar con una conversación, con un comentario el día de hoy? Oscar, te veo abriendo tu micrófono. Sí, Maribel, Dale. oye, yo encantado con la conversión, muchísimas gracias, nada más era para agradecerte, me encantó y bueno, vi todo lo que nos mostraste lo veo, ahora estoy acompañando una organización, un equipo de trabajo y bueno, es un regalazo esta conversión, me gustaría seguir aprendiendo y bueno, por ahí interesado también en ir estudiando con ustedes y ahí que nos vayan dando información. Ah, y ya por último, si me ayudas también o nos ayudas con los títulos de los libros que compartiste, estaría genial también. Muchísimas gracias, Maribel. Me encantó tu presentación. Estás en mute, Mari. Sorry, te lo mando. Déjame el de Tribes. Ya, mira, el nombre de la persona de Tribes es Seth Godin. Es una persona, de hecho, muy conocida en el medio es un autor de mucho tiempo. Y el libro se llama Tribus. Desafortunadamente no está en español, está en inglés, pero si tienes un inglés de 50%, 60%, lo vas a poder leer, porque él tiene parrafitos muy chiquitos y es muy fácil de entender. Bueno. Vale, Súper. buenísimo. Muchas gracias. Bueno, pues a todos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haberme acompañado. Y los que me regalaron su mail, ya los estaré contactando entonces para que empecemos nuestras conversaciones. Bueno, les mando un abrazo. Glory, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a todos.